Juan capítulo 11 y los versículos son del 1 al 44. San Juan capítulo 11 del 1 al 44. Y dice así la palabra del Señor esta mañana. Estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino después Jesús y lo halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Pedro, ¿puedes seguir leyendo tú? Porque estoy medio... Con esto me aficio un poquito. Y muchos judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podría este que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: Quitad la piedra.
Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Gracias al Señor esta mañana por su palabra. Y quisiera en esta mañana pedir oración por el hermano que tiene la responsabilidad de la palabra. Y Ventura, ¿usted en esta mañana quiere pedir por la palabra? Bendito Dios, bendito Padre, te doy gracias por tu revelación divina. Es única. Gracias por haberte conocido, bendito Dios del cielo. Te pedimos, oh bendito Dios, que tú urjas a tu siervo y que hable a través de ti, Señor. Utilízalo, Señor. Oh Padre, que sea como refrigerio para nosotros y para aquellos que nos están oyendo en algún sitio. Oh Padre Santo, gracias por haberte conocido. Ponemos este día en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Nos podemos sentar, hermano, y ya puedes pasar. Buenos días a todos, es para mí un privilegio estar aquí. Agradezco la invitación del pastor Pedro y bueno, yo soy profesor de la Facultad de Teología en Castelldefels, cerca de Barcelona, y conozco a Alessandro, a Noé, los he tenido de alumnos y bueno, es un privilegio realmente haberlos tenido, han acabado su curso y bueno, creo que ya han estado por aquí dando saludos y la verdad agradezco la oportunidad de compartir la palabra del Señor el día de hoy. Y vamos a meditar en este capítulo que hemos leído, que es el capítulo 11 de Juan, que trata acerca del tema de uno de los milagros quizá más impresionantes que hace Jesús en los evangelios, que es levantar a Lázaro de entre los muertos. Y realmente, si nos ponemos a pensar, la resurrección es algo tan crucial que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que esto es el punto fundamental de nuestra fe. Que si no creemos en la resurrección de los muertos, nuestra fe es vana. Y la resurrección de los muertos es algo que no es único en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos a Elías, el profeta, resucitando a un niño no israelita de entre los muertos. Vemos a Eliseo, resucitando también a un niño, pero en este caso israelita de entre los muertos. Vemos en Ezequiel capítulo 37, la profecía del valle de los huesos secos, cómo por medio de la palabra del Señor, estos huesos se levantan. Y hay un teólogo actual que se llama Tom Wright, que escribió un libro, tanto a nivel académico como también para el público en general, que se llama Sorprendido por la Esperanza. Y este autor hace el punto, o menciona cómo él cuando era seminarista, le toca hacer sus prácticas en una iglesia donde la gente es muy mayor. Y le toca ver funerales. Y él se queda sorprendido de cómo siempre el énfasis en el sermón, en el funeral es: esta persona es creyente y está con el Señor. Y él dice: esto es sí y amén. Pero hay algo más. Porque al final de los tiempos esa persona la volveremos a ver puesta de pie. Y esto es un punto que realmente cambia nuestra perspectiva. Anthony Flew, un filósofo que incluso debatió con C.S. Lewis, era un ateo empedernido. Y al final de su vida escribe un libro que se llama Dios existe. Y lo último que escribe en ese libro es sobre la resurrección de los muertos.
Y esto es algo que realmente nos debe llenar de gozo y paz, sobre todo en estos momentos donde vivimos. Vemos que Jesús anteriormente ha resucitado a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín. Vemos que una y otra vez Jesús hace milagros sorprendentes. En el capítulo 9 sana a un ciego de nacimiento, algo que realmente no se había visto. Pero en este texto quiero que nos enfoquemos en 3 puntos principales. Reacciones, afirmaciones y milagros. Las 3 en plural. Reacciones, versos del 1 al 16, afirmaciones, versos del 17 al 27, y milagros, versos 28 al 44. Y antes de empezar con la meditación de la palabra del Señor, oremos que el Señor nos guíe por medio de su palabra. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí, escuchando tu palabra. Te pido, Señor, que en esta mañana tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Te pido, Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Señor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo, que podamos comprender y entender las maravillas de tu ley. Sé con nosotros, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Primer punto, reacciones. Vemos en la narrativa que realmente hay un hombre llamado Lázaro. Esto es algo interesante porque en una de las parábolas Jesús habla de alguien que también se llama Lázaro, que muere. Y es increíble cómo se describe en Lucas, ¿sí? Que los ángeles llevan a Lázaro al seno de Abraham. Y este Lázaro también va a morir. Y se nos menciona que tiene 2 hermanas, una es Marta y otra es María. María se nos menciona en el verso 2, que fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y estas mujeres envían un mensaje a Jesús. Y el mensaje es el siguiente: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Vemos que Jesús tiene una relación íntima con esta familia. Los conoce de hace tiempo. Es posible que Marta haya sido una de las personas, de las 13 mujeres que menciona Lucas, que hayan apoyado de alguna forma el ministerio del Señor. Y que Lázaro tiene una enfermedad muy seria. No se nos describe cuál, pero está a punto de morir. Entonces empezamos con esta reacción. Ellas envían a Jesús este mensaje. Sin embargo, la primera reacción de Jesús la vemos en el verso 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y aquí Jesús menciona algo crucial. Que Lázaro tiene esta enfermedad o esto ha pasado para gloria de Dios. ¿Qué cambio tan radical es esto? Hay un punto. Y Dios, que es el que conduce nuestros pasos y conduce nuestra vida, nos presenta situaciones para darle gloria a Él. Es exactamente lo mismo que vemos en el capítulo 9, verso 3, donde vemos el evento de un hombre que es ciego de nacimiento y que los discípulos le dicen: ¿qué pasa con este hombre? ¿Pecó él o pecó sus padres para que hubiera nacido así? Y Jesús responde: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y vemos el hilo conductor del Evangelio de Juan. Juan 1:14, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esta es una de las señales donde se va a ver la gloria de Cristo. Y se va a ver también su divinidad. ¿Sí? Jesús dice esto, se nos menciona que ama a Marta, su hermana, y a Lázaro.
Y que incluso Jesús decide quedarse 2 días más porque va a obrar el milagro. Y va a darle vida a alguien. Y Jesús insiste en esto. ¿Sí? Verso 8, le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Jesús tiene que ir a Judea. De hecho, una y otra vez los discípulos procuran que Jesús no vaya porque es el lugar donde sabemos que lo van a matar. Pero Jesús sabe lo que va a hacer. En el capítulo 10 vemos que los judíos quieren apedrear a Jesús en esta zona de Judea. Y por eso los discípulos ahora no quieren que vaya allá, porque es donde está el problema de que lo pueden matar. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy yo para despertarle. Es bien interesante cómo en el Nuevo Testamento una y otra vez vemos que cuando un cristiano muere, se utiliza la palabra duerme. Y vamos a ver esto reflejado en los siguientes puntos. ¿A qué se refiere con esto? ¿Y cuál es esto que puede reflejar nuestra esperanza en nuestro día a día? Vemos que Jesús dice esto, sus discípulos dicen: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y vemos que aquí Jesús es contundente. Ya no está hablando en parábolas. Ahora ha dicho realmente lo que ha acontecido con este hombre llamado Lázaro. Y sabemos que Jesús conoce las cosas que hay en su alrededor, conoce los pensamientos. A Natanael le dice: te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y ahora no hay ningún lugar a dudas. Y dice Jesús: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Y curiosamente, justo después de decir esto, Jesús: me alegro que ustedes estén aquí conmigo para que crean, aparece un hombre llamado Tomás. Y Tomás es un personaje que en el Evangelio de Juan aparece al menos 3 veces hablando. Y siempre con dudas, siempre con interrogantes. Tomás dice: vamos también nosotros para que muramos con él. Otra vez piensan que lo van a apedrear por el evento del capítulo 10. Pero Tomás también aparece en el capítulo 14. Y en el capítulo 14, Jesús empieza a hacer una oración increíble en este capítulo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Y aparece Tomás: no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos conocer el camino? Y Jesús hace una de las afirmaciones más increíbles en los evangelios: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y después, cuando Jesús muere, se aparece a sus apóstoles, pero Tomás no está ahí. Y este Tomás es el que dice: hasta que no meta mi dedo en su llaga, no creeré. Y Jesús se le aparece a Tomás. Y Tomás dice: Señor mío y Dios mío. Y vemos aquí diferentes reacciones. La familia de Lázaro manda a dar un mensaje porque Jesús ama a Lázaro. Los discípulos no quieren ir ahí porque piensan que lo pueden matar. Jesús hace afirmaciones contundentes y les dice: me alegro que estén aquí para que creáis.
Hubo un pastor inglés que le tocó predicar en la Catedral de San Pablo, en Londres, durante la Primera Guerra Mundial. Y hace una afirmación que dice lo siguiente en uno de sus sermones: no hay una situación tan caótica que Dios no pueda de esa situación crear algo que sea increíblemente bueno. Lo hizo en la creación, lo hizo en la cruz y lo está haciendo el día de hoy. Y esta es la reacción que espera el Señor de nosotros. Fe. Él sigue obrando y Él sigue trabajando. Y esto nos lleva a las afirmaciones. Y vemos que sigue la narrativa, ¿sí? Vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya estaba incluso, veremos más adelante, que había hedor cerca de esto. Sí, Betania estaba cerca de Jerusalén. Y vemos que las personas están consolando a Marta y María. Marta, cuando escucha que Jesús viene, va hacia él. Y Marta le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y vemos aquí esta afirmación de Marta. Y vamos a ver un poquito en unos segundos más adelante por qué Marta hace estas afirmaciones. Porque es justo lo que Jesús está predicando anteriormente, ¿sí? Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y fíjense, vemos la contundencia de Jesús. Lázaro ha muerto. Tu hermano resucitará. Afirmación contundente de Cristo. Pero Marta cree en el tema de la resurrección que lo vemos globalmente en el Antiguo Testamento. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y aquí está la cuestión: ¿de dónde obtuvo esta información Marta? Vamos a Juan capítulo 6. Y en Juan capítulo 6 Jesús hace estas afirmaciones que tienen conexión con el Antiguo Testamento. Juan capítulo 6, versos 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense cómo en este discurso 4 veces Jesús habla acerca de que Él va a ser el que va a resucitar a las personas al final de los tiempos. Y esta idea no es de que salga de repente, sino que se manifiesta en Daniel capítulo 12. Y en Daniel capítulo 12 se nos menciona lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y vemos que esta era la expectativa. Hay una creencia en la resurrección de los muertos en el día postrero. Desde el Antiguo Testamento, Jesús lo afirma y ahora dice que es Él el que los va a resucitar. Y Marta tiene esta idea en mente. Pero Jesús va un paso más allá. Y Jesús hace una afirmación. Y vemos los grandes yo soy
de Jesús. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Una afirmación de Jesús. Él es la resurrección. Él es la vida. Y así empieza también el Evangelio, Juan. En Él estaba la vida. Y era la luz de los hombres. Él es la luz del mundo. Él es la vida. Él es la resurrección. Y hace esta pregunta a Marta. Y Marta responde, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esta confesión de fe es importante. El mencionar a Jesús como el Hijo de Dios muestra su divinidad. Y es un tema recurrente en los evangelios. Incluso si vamos al Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos comienza con esta frase, principio del Evangelio de Jesús, Hijo de Dios. Y es bien peculiar que en el Evangelio de Marcos, las únicas personas que mencionan a Jesús como Hijo de Dios en el Evangelio de Marcos son las siguientes. Dios Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Los demonios, Hijo de Dios, apártate de mí. Y la persona más inesperada. Y en Marcos capítulo 15, verso 39, se nos menciona que la persona que realmente es el autor material de la muerte de nuestro Salvador, el que dio la orden que se le clavara, que se le azotara, el centurión, dice verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Y ese es el clímax del Evangelio de Marcos. Cualquier persona, judía o gentil, puede afirmar que Jesús es Hijo de Dios si se lo ha revelado el Padre. Y esta es la confesión y la afirmación de Marta. Y hemos visto reacciones. Hemos visto afirmaciones. Y ahora esto nos lleva a los milagros. Y los milagros los veremos en dos elementos principales. Una de las confesiones de fe de la Reforma Protestante resume lo siguiente con respecto a la resurrección. Dice, las almas de los creyentes son hechas después de la muerte, perfectas en santidad, y pasan inmediatamente a la gloria. Y sus cuerpos, estando todavía unidos a Cristo, reposan en sus tumbas hasta la resurrección. Y ahora nos lleva esto a los milagros. Y los milagros los vemos en los versos 32 en adelante. Se nos menciona en el verso 31, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y es algo recurrente que vamos a ver aquí. María está llorando, los judíos están llorando, ¿sí? Jesús ve y pide dónde está Lázaro, lo llevan ahí y se nos menciona en el verso 35, Jesús lloró. Y es un pasaje que realmente es completamente conmovedor. Todas las personas están llorando la muerte de Lázaro, incluso Jesús.
Y es tanto que incluso los judíos dicen, miren cómo Jesús amaba a este hombre. Y se nos menciona que Cristo está llorando, está mostrando empatía. Y aquí hay un punto crucial. Y este punto crucial lo vemos en la historia de Job. Y nosotros conocemos la historia de Job. Es un hombre que tiene todo y que después pierde todo. Y en el capítulo 10 de Job vemos que Job empieza a lamentarse. Y Job ahora hace preguntas directas a Dios. Y dice el capítulo 10 de Job lo siguiente: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Y aquí empiezan las preguntas de Job a Dios. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Para quien quieras mi iniquidad y busques mi pecado. Job preguntándole a Dios, ¿tienes tú ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? Y Dios va a responder con un rotundo sí a Job. Y en la persona de Cristo, Dios tiene ojos de carne, ve como ve el hombre y muestra empatía. Y esto es una gran realidad que no debemos de olvidar. Cristo muestra empatía hacia nosotros. Sabe nuestra condición. Fue tentado igual que nosotros en todo, pero sin pecado. Tuvo hambre, tuvo sed, lloró, fue juzgado, fue señalado, fue abandonado. Y qué mejor que tener un Salvador que se puede compadecer. Y la narrativa sigue fluyendo. Y vemos que Jesús llora. Algunas personas dicen, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera. Y vemos siempre la incredulidad de los demás, ¿sí? Que es increíble cómo en la Biblia muchas veces los milagros no producen fe. Y que vemos eventos milagrosos en la Biblia como el cruce del Mar Rojo en seco, y ¿qué pasa? Después el pueblo de Israel no tiene fe. Que vemos resurrección de muertos en Elías y Eliseo, pero el pueblo de Israel no tiene fe. Se nos menciona que Jesús está profundamente conmovido y va al sepulcro, a una cueva, y tiene una piedra puesta encima. Y si se fijan, curiosamente, esta es la misma forma en la cual Jesús va a ser sepultado posteriormente. También va a ser puesto en un lugar con una piedra, de la misma forma que Lázaro. Va a ser vendado de la misma forma que Lázaro. Y vemos realmente similitudes y diferencias. ¿Sí? Vemos que Jesús realmente va ahí. Jesús dice quitar la piedra, Marta no quiere porque dice que llegue allá. Y Jesús le recuerda lo que dijo anteriormente: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El punto principal de todo esto. Y Jesús hace una oración. Versos 41 y 42. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y estas mismas palabras son las que Jesús emplea en Juan capítulo 5, versos 19 en adelante.
Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Verso 25 y 29. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyen vivirán. Verso 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. Y vemos que realmente lo que pasa aquí lo hace Jesús porque sigue al Padre. Y los muertos escuchan la voz del Señor. Y lo impresionante es de que no solamente Cristo va a resucitar a Lázaro, sino va a mostrar aquí Jesús su divinidad. Agustín de Hipona mencionaba una frase teológica que es una palabra en latín que es fiat. No es el coche italiano. Y fiat se utiliza en las traducciones al latín para ver lo que Dios crea con el poder de su palabra. Entonces, cuando vamos a Génesis y dice Dios, sea la luz, inmediatamente es la luz. Y Agustín mencionaba que este fiat es un poder único y exclusivo de Dios. Y vemos en el resto de la Escritura que Dios crea las cosas por el poder de su palabra, aparece en los Salmos, que sustenta todo con la palabra de su poder. Pero aquí vemos que Jesús tiene el mismo fiat. Y es algo que manifiesta una y otra vez en sus milagros. Vemos un ejemplo de esto cuando sana al siervo del centurión. ¿Y qué le dice el centurión a Jesús? Solo habla. No es necesario que vengas. Y Jesús dice, nunca vi tanta fe en todo Israel. Y aquí Jesús se nos menciona en el verso 43 que clama a gran voz y dice, Lázaro, ven fuera. E inmediatamente la sangre empezó a circular por Lázaro, cobró vida y se puso sobre sus pies. Esta misma palabra que da vida a los huesos secos en Ezequiel 37 es un poder exclusivo de Jesús. En Juan capítulo 5 hemos visto que Jesús da vida a que Él quiere y que los muertos escuchan su voz y que los levanta. Y se nos menciona que tan pronto dice eso Jesús, que pasa en el 44 y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Cobró vida por el poder de la palabra de Jesús. Y vemos aquí los milagros. Cristo muestra su divinidad. Cristo obra ese fiat. Lázaro resucita de entre los muertos. La gloria de Dios se manifiesta en la persona del Señor. Y si se fijan, es curiosamente lo que va a pasar con el Señor después. Él muere. ¿Y qué nos menciona Pablo? Que el Espíritu de Dios lo resucita con poder. Y a diferencia de Lázaro, Jesús se levanta sin ninguna venda, sin ningún sudario. Y Cristo con eso cumple dos cosas, hace dos cosas. Con su muerte vence al pecado y con su resurrección vence a la muerte. Los dos enemigos que entraron por el pecado de Adán y Eva, la muerte física y espiritual,
Cristo lo vence en su muerte y su resurrección. Esto no lo debemos de olvidar. Hace poco falleció una persona en México, muy querida por mí. Fue mi maestro de escuela dominical. Y antes de morir, alguien escribió una oración. Y la oración es la siguiente: Cristo, quien te llamó, te reciba, y sus ángeles te lleven al regazo de Abraham. Y la expectativa no solo queda ahí. No solamente las personas que conocemos, que mueren y están con el Señor. Tenemos esa expectativa que están con Él. Pero también que las volveremos a ver. Y quiero terminar con las palabras que le dice el ángel a Daniel el profeta. Y vemos que Daniel es un hombre que desde que es joven ha estado en Babilonia. Y cuando llegamos al capítulo 12, Daniel ya está cansado. Ha estado en el foso de los leones, sus amigos estuvieron en el horno de fuego. La ha pasado mal. Pero ¿qué le dice el ángel a Daniel en el último verso del libro? Mas tú, Daniel, tú irás hasta el fin. Y luego reposarás. Y al final de los tiempos te levantarás a recibir tu herencia. Y esta es nuestra gran realidad. Cristo nos resucitará y recibiremos nuestra herencia, que son esos cielos nuevos, tierra nueva, ese mar de cristal, esas calles de oro y esa adoración que no cesa nunca. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y te pido que tú nos sigas bendiciendo en medio de este tiempo de incertidumbre. Señor, gracias por esta iglesia, te pido que siga siendo luz y sal y que siga siendo un lugar que siga llevando más hijos a tu gloria. Señor, bendíceles. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.